les va? Se estaba durmiendo alguno por ahí, por eso empecé así de enérgico. Bueno, es un placer para mí también estar aquí, conocerlos. Agradezco la invitación de la iglesia para compartir estos días de lo que conocemos como Semana Santa. Más allá de la fecha precisa o no, todos nosotros sabemos que el Señor recorrió sus días de pasión, la muerte y la resurrección del Señor sobre un hecho de los más comprobados en la historia. Entonces, para nosotros no es algo novedoso, sino todo lo contrario, es algo que disfrutamos y sobre todo cada domingo. No celebramos Pascua una vez al año, sino que para nosotros la Pascua es Cristo. Y cada primer día de la semana venimos con agrado, con gusto, con pasión, con devoción a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos entregó en Cristo a nuestro gran Salvador. Bueno, mi nombre completo es Basilio Daniel Mazur Cuba, vengo de San Luis, soy originario de la ciudad de Tucumán, San Miguel de Tucumán, ahí crecí y después de que me formé académicamente hasta la secundaria, a los 20 años el Señor me abrió puertas hacia San Luis y ahí el Señor me dio trabajo, me dio esposa, me dio la familia de la fe y todo lo que había dejado allá, el Señor me lo fue de alguna manera dando en San Luis también. Entonces todos los que hemos cambiado de latitud o hemos cambiado de geografía, sabemos lo que implica arrancar una vida nueva en un lugar distinto con gente que no conocemos. Pero la gran bendición que implica la familia de la fe, este gran recurso que Dios nos ha dado, que es la iglesia, hace que cuando uno llega a un lugar, va a la iglesia y los hermanos sin conocernos empieza a orar por nosotros. Y los hermanos no solo en San Luis oraban, sino que empezaron a activarse para ayudarme a buscar trabajo, porque el objetivo era primero conseguir trabajo. Entonces, allá estoy desde el año 87, con 20 años llegué a San Luis y bueno, por la gracia de Dios pude formar hogar con Gladys Martínez y tenemos 2 hijos, Kevin Daniel y Emily Ruth, 28 y 23 años respectivamente. Kevin ya está casado con una chica acá de Wilde, hija de Fernando Belcole, Rocío, así que ahora tengo 2 hijas mujeres y un muchacho. Y bueno, vamos esperando el segundo varón todavía, ahí vamos. De todas maneras, damos muchas gracias a Dios porque Él ha confirmado su voluntad, no solo dando trabajo y todo lo demás, sino a través del tiempo. Entonces, actualmente y desde hace ya varios años compongo el grupo de ancianos de la iglesia, éramos 5, hasta el año pasado que falleció don Daniel Martínez, el anciano mayor, prácticamente uno de los fundadores de la obra y fundador de la Escuela Cristiana Evangélica. La iglesia tiene una escuela cristiana que tiene preprimaria, primaria, secundaria, hace talleres para los chicos con discapacidad que egresan del colegio y no tienen contención, después no se quieren ir. Los chicos especiales terminan, 6º año, y no quieren dejar de venir a la escuela. Entonces hemos proyectado unos talleres especiales para que los chicos especiales aprendan a cocinar, entre otras cosas, y eso los motiva y para los padres también es una gran ayuda, porque si no los tienen todo el día en la casa y no tienen otra cosa. Entonces, para que tengan una posterior posible salida laboral, algún tipo de oficio están aprendiendo. Bueno, empecé hace 30 años que está la escuela, empezamos a partir de una fundación FESEC, Fundación Evangélica Cristiana para la Educación y la Cultura, esas son las siglas. Entonces, comencé allá por el año 92 como revisor de cuenta de la fundación y bueno, fui colaborando durante todos los años hasta que hace unos 10 años quedé como vicepresidente cuando falleció uno de los hermanos ancianos de la congregación y al fallecer don Daniel Martínez, que era el presidente, quedé como presidente de la fundación. Entonces trabajo tenemos y hay variado y mucho, ¿sí? Además de eso, estoy trabajando desde los 20 años en una empresa del rubro plástico, fabricando envases plásticos. Y bueno, comencé también desde muy abajo y el Señor desde el 2019 me dio la oportunidad de tener el más alto puesto de la empresa y llegué a la gerencia. De tal manera que la responsabilidad también es bastante importante. Y eso de alguna manera hace que nos preguntemos cómo podemos hacer tantas cosas. Y en el Señor se puede hacer esto y mucho más. Entonces, de repente, hacer que el tiempo se multiplique, el Señor multiplica las fuerzas, porque Él tiene esa capacidad, esa matemática divina de dar fuerza al que no tiene ninguna, de multiplicar la fuerza. Entonces, damos gracias a Dios, me ha tocado una mujer excepcional como esposa y esto también ha tenido mucho que ver con mi crecimiento en todas las áreas de mi vida.
Entonces el soporte de Gladys, su ayuda, su contención, y también una mujer tremendamente piadosa, capaz de sostenernos aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de desánimo, aún en esos momentos cuando llegás y decís, hoy no tengo ganas de ir a la reunión. Y te dice, vamos, quedarte en casa no soluciona nada. Y te da el ánimo suficiente para levantarte, cruzar la calle y llegar a la iglesia y recibir la bendición de Dios. Y cuando volvés te da vergüenza haber pensado no querer ir solo porque estoy cansado. Y estos días estamos recordando al Salvador que dejó las glorias del cielo, que vino a este mundo y que lo dio todo por amor. Y habiendo sido nosotros receptores de este amor tan grande, inagotable, inexplicable, a veces no lo honramos, a veces no venimos solo porque estoy cansado. Entonces, mis queridos hermanos, quiero agradecerles que estén esta noche acá. Yo sé que el Señor los ha traído con ánimo, con deseo, los he escuchado cantar, alabar a Dios. No es lo único que vamos a hacer en el cielo, vamos a hacer mucho más que eso. Pero entre eso va a ser alabar a Dios en perfección. Tenía una hermana en Tucumán que decía, ay, Basilito, cómo me gustaría cantar bien. Y ella un día escribió un poema. Y en el poema que me regaló, terminaba con esta frase, decía, y aunque yo no sé cantar tan bien como otros que he visto, también quiero alabar a mi Señor Jesucristo. Y se gozaba cantando, desentonaba, sí, pero ahora está en la gloria del Padre. Hace 2 años partió con 89 años doña Alicia, y ahora canta en perfección. Hermanos, en el cielo no vamos a aburrirnos, conforme hayamos servido acá, conforme nos hayamos preparado acá, será nuestro tiempo también para que de la boca del Señor, nada menos, ¿verdad?, aparezca el buen siervo y fiel. Ustedes ya saben cómo termina, ¿verdad? Que todos nosotros seramos merecedores, hermanos, de esta frase de los labios del Señor. Sobre mucho te pondré. Y allá habrá tiempo, hermanos, aunque viviremos la atemporalidad, habrá eternidad para servir y disfrutar de la presencia del Padre y nuestro servicio y ministerio conforme a Él le place darnos el honor. Bueno, espero haber sido claro con esto. Habría mucho más para decir, hay tantas experiencias en tantos años, pero la Iglesia de San Luis les manda saludos, los hermanos. Así que te vas para Buenos Aires, sí, ¿cuántos días? 4, 4 días, vamos todavía. Me ha costado salir, sobre todo viajar a Buenos Aires, porque por mi trabajo se complica venir acá, tengo que salir un día antes, volver un día después del domingo, tener que arreglar permisos y eso siempre me complicó la cuestión. Entonces mi ámbito de ministerio, digamos, ha sido siempre San Juan, San Luis, Mendoza, hasta La Pampa. Entonces poder resolver la predicación del domingo a la noche, porque antes se acuerdan que hacíamos mañana y tarde, resolver el domingo a la noche y poder volver 3, 4 horas de viaje, a veces 5, para estar también al otro día trabajando. Es una cuestión de prioridades y el Señor en sus tiempos va ordenando todas las cosas. Muy bien, muy bienvenidos. Si hay alguien que ha venido por primera vez o que ha sido invitado especialmente para esta reunión, queremos desear la bendición de Dios de manera muy especial sobre su vida. Yo quisiera que juntos pudiéramos recorrer 5 llamados que encontramos en la pasión del Señor. Esta es la semana donde hemos estado escuchando mucho acerca de esto, porque arrancamos con el Domingo de Ramos, el domingo pasado, y dijeron, bueno, son los días de la pasión de Cristo, y nos vamos preparando, y bueno, previo a la crucifixión hubo un camino interesante que el Señor recorrió, y que obviamente no es el tema de esta noche, pero que es apasionante poder entender los detalles de cómo el Señor en ese juicio injusto y en medio de tanta burla, Él termina dando su vida por nosotros. 1 Pedro 2:21 dice la Escritura. Bien, Luciana me está apoyando desde arriba, vamos todavía, aguanten los hermanos de multimedia que nunca falten, que nunca falten. Nosotros cuando faltan los de multimedia nos desesperamos, pero bueno, gracias a Dios se levantan hermanas y hermanos para apoyarnos en esto también. Dice 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos,
somos llamados por Dios. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si alguien no tiene a Cristo esta noche también va a sentir un llamado de parte de Dios. No lo llama cualquiera, llama a Dios. Hermanos, cuando llama a Dios, no nos tenemos que dar vuelta a ver quién viene. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios me llama y yo me doy vuelta a ver quién más viene. Cuando nosotros nos bautizamos, me acuerdo que empezó uno, yo me quiero bautizar, y otro joven dijo, yo me quiero bautizar. Entonces después los demás decían, al hermano que tenía la lista, decía, a ver, ¿quién más se bautiza? ¡Ay! Se bautiza fulano, yo también me bautizo. Nos bautizamos 18 jóvenes esa noche y 2 personas mayores. Fue como contagioso. Pero cuando el Señor te llama a servir y a sacrificarte, nadie viene a pedir la lista. ¿No pagó el Señor un alto precio por nosotros? Cristo nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice la palabra. Hermanos, nosotros sabemos que la palabra ejemplo en la Biblia tiene distintas acepciones. Una huella en el barro es un tipos, es como una forma de molde que queda ahí marcado. Hermanos, donde pisó Cristo, podemos pisar tranquilos nosotros. Seguir las pisadas del Señor significa poner los pies donde puso Cristo y tenemos la certeza y la garantía de que no nos vamos a equivocar. Pero hay otra palabra, la palabra hipodigma, que es la palabra ejemplo para sacar lección. Dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas por ejemplo. Ejemplo para sacar lección significa ejemplo para hacer o ejemplo para no hacer. Pero hay una sola vez en la Biblia que está la palabra ejemplo, que es upogramos, es esta palabra que está acá. Cristo nos dejó ejemplo. El único ejemplo, upogramos, es Cristo. Ejemplo significa para imitar 100%. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo de quién, de Cristo. Hermanos, tenemos el ejemplo del Señor. Entonces, si nosotros vamos a dedicar nuestra vida a Dios, es porque Él nos ha dejado un ejemplo, que la vida no iba a ser de pétalos, un camino ni un sendero de pétalos. Y vamos a tener, sin duda alguna, aflicción también. Y sacrificio. Esta es la parte que no nos gusta de la vida cristiana, pero es necesaria. Primer llamado. Dice, la pasión de Cristo es un llamado a la humildad. Dice Filipenses 2, 3 al 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La pasión de Cristo. Llamado a la humildad. Es el gran problema de la humanidad. La humildad. ¿Cómo nos cuesta agachar la cabeza? ¿Cómo nos cuesta ser humildes? Es el pecado original de Satanás, la soberbia, el orgullo. Hermanos, tenemos en la pasión de Cristo un llamado a la humildad. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a sufrir todo esto y a humillarse. Y uno dice, ¿pero no era el Rey del cielo? Sí. ¿No es el Hijo de Dios? Sí. ¿Y entonces por qué todo esto? Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él ha hecho y ha permitido todo esto por amor. Por eso hemos cantado esta noche de ese amor. Es un amor que no podemos explicar con palabras. Es un amor que se siente y se abraza y se disfruta. Juan va a decir, si ustedes aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Parafraseando, otra versión dice, si ustedes aman al mundo, no pueden disfrutar el amor del Padre. Querido joven, deja de mirar al mundo. Cuando nosotros empezamos a mirar al mundo, nos perdemos la bendición de disfrutar el amor del Padre. Si no, pregúntale al hijo pródigo. ¿Cuánto ganó yéndose de la casa? ¿Qué es lo que más extrañó? El abrazo del Padre.
En la provincia apartada y habiéndolo perdido todo, él no dijo, bueno, voy a pensar en el intendente del pueblo, a ver si yo... Dijo, una cosa voy a hacer, iré a mi Padre y le diré. Y el Padre, con ese amor como Dios tiene por nosotros, hermanos, porque a lo mejor esta noche hay alguien que está volviendo al Señor, o hay alguien que no se da cuenta, está viviendo afuera de la casa y necesita volver. Quiero decirte que Dios actúa en la figura del Padre del Hijo pródigo. Dice que el Padre lo vio de lejos y en vez de que el Hijo corra, corrió ¿quién? El Padre. ¿Sabes para qué corrió el Padre? ¿Cómo venía el Hijo? Sucio, maloliente, vistiendo harapos, una piltrafa, una vergüenza. El Padre corrió para abrazarlo, para evitarle la vergüenza. Así nos ama Dios. Y cada vez que nosotros volvemos al Padre en confesión, a restaurar nuestra vida, porque la confesión trae perdón y el perdón es restauración. Aparece en la expresión, traigan anillo, traigan vestido, traigan calzado. No nos olvidemos que la cruz era símbolo de maldición. Y a esto estuvo dispuesto el Salvador. Allí ejecutaban a los malhechores más grandes, a los más grandes delincuentes eran ejecutados en la cruz. Allí murió Cristo, como el más grande delincuente. ¿A quién le tocaba estar ahí? A nosotros. ¿Quién merecía el lugar ese? Nosotros. A nosotros nos podrían haber acusado de rebeldía, de mentirosos, no se hubieran equivocado, contumaces, desobedientes, todo eso nos cabía. Pero el Señor lo llevó por nosotros. El segundo llamado. La pasión de Cristo es un llamado a la obediencia, doblegando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Leemos Mateo. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor hizo 3 oraciones de angustia. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son? La primera, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. La segunda, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y la tercera, Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Dice, vino la tercera vez y los encontró otra vez durmiendo a los discípulos. Y le dijo, duerman ya. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? El silencio. Para el Hijo de Dios no hubo respuesta a esta oración. Cristo podría haber dicho, y con toda razón, Padre, hasta aquí llego. Yo sé que hay un propósito en todo esto, pero este atajo de pecadores no merece que yo dé la vida por ellos. Les hago el bien y me responden el mal. Me persiguen para matarme. ¿Qué mal les he hecho? Me quieren juzgar. He dado de comer a multitudes, he levantado a paralíticos, le he dado vista a ciegos. ¿Qué les pasa? Pero no lo dijo. Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Entonces el mundo cristiano dice, es que Jesús estaba pensando en los tormentos, en la crueldad que le esperaba. Azotes horadaron toda su espalda. Una corona con espinas de 1 pulgada clavadas en su cabeza. Clavos en sus manos y en sus pies.
pero no pensaba en eso. Entonces a lo mejor pensaba en que en el juicio se iban a burlar de él. Iba a aparecer un Herodes arrogante para decir, ¿y no me respondes? ¿Quién te crees que sos? Él mantuvo el silencio. Pilato dijo, sabes que tengo poder para soltarte. Ningún poder tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba, le dijo el Señor. Pero la oración sigue estando y la seguimos escuchando y dice con clamor y agonía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Queridos, la copa a la que se refería el Señor no eran los clavos, no era el sufrimiento, no eran los azotes, no era la burla de la gente. No era el desprecio de toda la multitud gritando, crucifícale, crucifícale. Preferimos a un ladrón como Barrabás. La copa que él quería evitar era llevar sobre sí mismo tus pecados y los míos. Qué vergüenza que es pecar, ¿no? Porque te pescan en una mentira y se te cae la cara. ¿Y cómo? Dice, me mentiste. Bueno, te pido perdón. ¿Cuántas veces hemos ocultado los pecados? ¿Por qué? Porque nos avergüenzan. El Hijo de Dios está pidiéndole al Padre que si fuera posible, no cargara sobre él los inmundos pecados de la humanidad. ¿Pero saben qué? Dice la Escritura que el Padre lo hizo pecado por nosotros a Cristo. ¿Qué significa que el Padre lo hizo pecado? Significa que Cristo no fue el ladrón, pero fue el robo. No fue el mentiroso, Él fue la mentira. Él nos desobedeció, pero fue la desobediencia personificada cuando cargó con todas nuestras culpas. El santo, el inmaculado Hijo de Dios, en el cual no se halló engaño en su boca, el que no tenía maldad, está sufriendo lo que nosotros merecíamos. Qué buena expresión en esta oración, pero hágase tu voluntad. Hermano, hermana, ¿cuántas veces le ha pasado que ha estado en medio de la prueba, el sufrimiento severo, tal vez algo que usted le llega a la vida impensadamente y dice, ¿por qué me toca pasar por esto? ¿Cómo se calma el alma cuando entramos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, no lo entiendo, pero que se haga tu voluntad? Esto es sumisión, esto es entrega, esto es rendición. Esto es obediencia. Dice el tercer llamado de la pasión de Cristo, Lucas capítulo 23, un llamado a perdonar a los que nos han ofendido. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. A pesar del dolor, él pudo perdonar. A pesar del menosprecio, del sufrimiento, el Señor pudo perdonar. Él dio palabras de perdón. La turba grita desenfrenada, crucifícale, crucifícale, fuera con este. Y el Señor, abrazándonos con inmenso amor, hace una oración al Padre y pide que lo perdone. Padre, perdónalos. Queridos, esto es una gran lección, es un llamado para nosotros a perdonar también. En el pastorado un montón de veces nos hemos encontrado con hermanos conflictuados. ¿Cuál es el mayor problema? ¿Tener que pedirse perdón o tener que perdonar? Hermano, pídale perdón. Pero es que hay que mirar el contexto de cómo, en qué momento yo le dije lo que le dije. Está bien, hermano, pero usted dijo un exabrupto. Usted ofendió al hermano. Bueno, pero tenemos que... Hermano, ¿usted cometió el pecado o no? Sí, pídale perdón. Bueno, hermano, te perdono.
te pido perdón. Y el otro dice, así de fácil. ¿No le pasó a usted, no? Así es tan fácil. Esta es la tercera vez que me ofende. Y vaya a saber cuántas más me va a ofender. Hermano, es perdonar aunque no te pidan perdón. Esa es la enseñanza de la Biblia. Está bien, es correcto pedir perdón, pero aún si no te piden perdón, hay que perdonar. Dice Pablo, ustedes tienen que perdonarse como Cristo los perdonó. Padre, perdónalos. ¿Él perdonó o no? Cristo perdonó y le estaba pidiendo al Padre que absuelva de ese pecado a los que lo estaban crucificando. Pablo va a decir en Colosenses, ustedes se tienen que perdonar como Cristo los perdonó a ustedes. ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? Hay una manera fácil de explicarlo. Es, cuando yo perdono, separo el pecado ¿de qué cosa? Del pecador. Es lo que hace Dios. ¿El pecado a dónde lo manda Dios? A lo profundo de la mar. Y a nosotros nos ve como si nunca hubiéramos pecado. ¡Wow! ¿Pensó en esto, hermano? Ni su esposa lo perdona así. Mire que su esposa lo ama, ¿eh? Viejo, ¿cuántas veces te tengo que perdonar por el mismo tema? Bueno, vieja, vos sabés que soy así, soy un tano complicado, ¿eh? Siempre le ponemos la excusa. Yo tenía a mi jefe que se le salía la cadena, como decimos nosotros, y gritaba en la oficina y se ponía loco y ¡pum! Pegaba un portazo. Nadie se animaba a entrar a la oficina del jefe. Y yo iba. ¿Puedo pasar? ¡Adelante! Entraba. ¿Qué tal, don Armando? ¿Cómo está? Furioso estoy, furioso. Tranquilícese, no se gana nada. Digo, no queda bien, le digo, el portazo. ¿Qué me vas a decir a mí? Un vasco como yo no puede tolerar eso. Ah, porque es vasco. Es que así somos los vascos, leche hervida. Que lo diga un inconverso, yo lo entiendo. Un creyente, imperdonable. Con todo lo que Dios le perdonó a él, que él siga ofendiendo deliberadamente, hermano, no se puede entender. Violencia, hermano, ¿en su casa hay? Hay hombres cuya boca dice, cuya lengua es como una espada. Muy triste, hermano. En el pastorado nos da mucha tristeza y oramos mucho al Señor por esto. Perdonar. Cada vez encontramos más resistencia a pedir perdón o a aceptar el perdón. Tuve una madre muy pacificadora. Tuve hermanos complicados. Éramos 5. Rusos, ucranianos. Y mi papá decía, si este le sale el ruso de adentro. Nada justifica la ofensa, la falta de respeto, la palabra deliberadamente mala. Mi mamá decía, ¿lo llamaste a tu hermano? Yo le decía, no, él no me llama nunca. Llámalo. ¿Sabe qué significa? Yo sé que ha habido un ida y vuelta, un clinch ahí, pero alguien tiene que tomar la iniciativa de perdonar. Mi jefe una vez me faltó el respeto mal. Todos los muchachos de la oficina se pusieron del lado mío. Me dicen, ¿cómo puede permitir eso? Él gritó, yo no le contesté nada. Entonces agarré, fui y escribí un mail. Don Armando, con todo respeto, quiero decirle que yo a usted lo respeto. Y si no me grita, y si no me ofende y no me falta el respeto, lo respetaría aún más. No me contestó en el mail. 2 días estuvimos sin hablarnos. Pero yo llegaba, buen día, a ver si él saludaba. Al 3er día baja de la oficina y dice, ¡Vasili! ¿Cómo? Ya había un perdón aceptado ahí. No vino a pedir perdón, pero él sabía que yo lo había perdonado. Hermanos, tenemos que perdonar como Cristo perdonó.
Perdonar es restaurar, es decir, volver a poner a la persona en el lugar que estaba antes. Eso es perdonar. Cuando usted perdona de esta manera se da cuenta qué fácil que es sobrellevarnos. Cuando yo no perdono, cargo con el rencor, con la bronca, con un montón de cosas. Una vez fui a visitar a una hermana que se habían separado del marido. Y él se había ido con otra. Y ella nunca lo perdonó. Entonces me dice, no lo puedo perdonar. Y sabe más, dice, este infeliz subió en las redes que está en la costa con la otra, disfrutando la vida el caballero. Le digo, ¿vio? Y usted está acá con raíz de amargura, llena de rencor. ¿Sabe por qué? Por no perdonar. El perdón, hermanos, nos da libertad. El perdón nos libera, hermanos. Aprendamos a perdonar. Yo leo el pasaje y dije, no veo a nadie acá arrepentido que diga que Dios nos perdone por lo que estamos haciendo. Jesús dijo, Padre, ¿te puedo pedir algo? Mi último deseo, perdónalo. En cuarto lugar, la pasión de Cristo es un llamado a creer y confiar en el poder de nuestro Dios. Mateo capítulo 20. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Jesús sabía que tenía que sufrir? Sí. Jesús sabía que tenía que enfrentar un juicio injusto, que iba a ser azotado. ¿Cuántas veces? 40 veces, hermano. 40 menos 1. Ese era el. Yo me acuerdo cuando mi papá nos pegaba con el cinto. Ay, papi, perdón, papi, porfi, ¡pa! Y a veces, de acuerdo venía un segundo cintazo y te dejaba colorada la pierna, acá la nalga. Era solo un cintazo, un cinto gruesito así, no era una lonja, no era para dañar, era para mostrar el rigor de la disciplina. Hermano, al Señor le dieron látigos, púas. El Señor sabía todo lo que venía. Pero ya dijimos, no era lo que le importaba. Ninguno de nosotros jamás tendrá que sufrir los azotes, porque ya se los dieron a Él. No, porque en el trabajo por ahí yo noto que me burlan, que se me hacen a un lado. No se haga problema, hermano. A Cristo lo despreciaron, lo escupieron. Y era el Hijo de Dios. ¿Es mucho lo que le pasa a usted? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Cuando se jubiló el jefe mío, el encargado el jefe de recursos humanos me dice, vos nunca vas a llegar, me dice, al puesto de arriba. ¿Por? Dice, si vos supieras todo lo que hablaron de vos, claro, ellos tenían llegada directa a los dueños, porque eran niveles gerenciales. Si vos supieras todo lo que habló este otro de vos, me dice, si eso el dueño lo mantiene en su oreja o acá, nunca vas a llegar. El Señor dijo, siéntanse dichosos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes, aún mintiendo. Hermanos, llegamos por la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo lo ve. Este llamado es a creer y a confiar en el poder de Dios. Si Dios tuvo poder para levantar a Jesucristo de entre los muertos, ¿qué no puede hacer por usted? Hace unos días atrás, un chico de la iglesia en San Juan se estaba yendo en final de febrero, primeros días de marzo, se estaba yendo de vacaciones con un hermano más chico. Se dio vuelta a la salida de San Juan, nomás se dio vuelta con el auto. El más chico no tuvo mayores problemas, pero él quedó muy seriamente dañado. Toda la iglesia empezó a orar, le tuvieron que poner una prótesis en la columna que salía como 2,5 millones. Ofrendamos muchas iglesias, muchos hermanos de manera particular, para que pudieran pagarle la prótesis, porque era de cuestión de horas. Y así todos los médicos dijeron que iba a quedar cuadripléjico. Después de la cirugía se dieron cuenta que todas las iglesias estábamos orando, dijimos, un chico joven, 33 años, no puede ser que quede
cuadripléjico, una hermosura de muchacho. Al quinto día entra el médico y dice: hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Doc. El doc dice: ¿podemos ver los brazos? Uh-huh. Me cuesta, dice, hace así. No habían descubierto que tenía una fisura en la clavícula, por eso le costaba y le dolía tanto. Hoy ya mueve las piernas también. ¿Dios puede obrar milagros? Sí. Tenemos y creemos en un Dios y confiamos en un Dios todopoderoso. Dios mueve su mano omnipotente y nadie lo puede parar. Todos tenemos conflictos, dificultades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, sí. ¿A quién le vamos a contar nuestras penas? ¿Al vecino? No, sabe que tengo un jefe re embromado. Contale al Señor. A mí me ha dado muchos resultados gastar rodillas. Cuando nadie más me puede ayudar, ¿quién te puede ayudar? Es el Señor. Tenés que creer y confiar en el poder de Dios para cambiar las circunstancias, las cosas. Y si no las cambia es porque hay un propósito en esto también. Pablo dijo, tres veces me atreví a rogar al Señor: Señor, sacame este aguijón. ¿Y qué contestó el Señor? Bástate mi gracia. Hermanos, tal vez más de una vez nos toque escuchar de los labios del Padre: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En quinto lugar, la pasión de Cristo es un llamado a la salvación para todos los pecadores. La pasión de Cristo contiene un llamado a la salvación de todos los pecadores. Dice Romanos: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, está claro porque ha habido casos en la historia donde, ante la culpabilidad de un hijo, por ejemplo, un padre buscó ser el sustituto y padeció la pena de muerte para que salvara a un hijo. Esto ha pasado también entre soldados, un soldado que ha desertado y después en la ley de algunos países figura que alguno puede sustituirlo, y ha habido compañeros que han sustituido porque le han dicho: yo no tengo familia, vos tenés esposa, hijo, yo me voy a la pena de muerte. Pero porque es una causa justa y porque es por un justo, en definitiva, una persona que tuvo un momento de debilidad, dice: tal vez alguno osara morir por un bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Dios podría haber descorrido la ventana del cielo y nos podría haber mostrado las mansiones que Él tiene. Pórtense bien, miren lo que yo tengo para ustedes acá. Calles de oro, mar de cristal, puertas de jaspe y cornalina. La luz radiante de la presencia de Dios, no muerte, no lágrimas, no dolor, no enfermedad. ¿Nos habría convencido de portarnos bien? ¿Solucionaba nuestro problema de pecado? Dios podría haber dicho: les voy a mostrar algo portentoso. Y con el poder omnipotente, creador de Dios, mostrarnos como en una pantalla gigante a Dios creando nuevos mundos y haciendo cosas extraordinarias. Y nosotros nos quedamos totalmente deslumbrados. Y decimos: Señor, ¿habitar la eternidad contigo será esto? ¿Ver a un Dios original, a un Dios creativo, haciendo cosas extraordinarias? Yo quiero ir al cielo. Nos hubiéramos portado bien. ¿Esto hubiera solucionado nuestro problema del alma? Dios quiso mostrar su amor y estuvo dispuesto a escribir en la historia de amor más grande que jamás se haya vivido y descrito, mostrarnos su amor
a través de su Hijo. Amigo, amiga, que no tienes a Cristo en tu corazón, quiero decirte con respeto y con cariño, si no tenés a Cristo no tenés nada. Si no tenés a Cristo en tu vida, delante de Dios sos un pobre, miserable, ciego y desnudo, y encima condenado. Porque tus hechos te condenan delante de los ojos santos de Dios. Esta noche es una noche de oportunidad. Que no sea una celebración de Pascua más. Que sea haberle encontrado el verdadero sentido a la Pascua. Y sentir que Dios te está llamando para ser salvo. Para dejar tu vieja vida, que ya no tiene solución. Porque lo que está hecho, está hecho. Para dar vuelta a la página de tu vida y empezar a escribir nuevas páginas. Con la compañía de Dios. ¿Te va? ¿A qué edad uno ya es pecador? ¿A los 5, a los 6, a los 7? No hay nadie de esta edad acá. Somos todos más grandecitos. Yo a los 9 años, habiendo nacido en un hogar cristiano, no era del Señor. Y me resistía. Y era bravo, desobediente, mentiroso. Le hacía ver estrella a mi mamá. En casa de los 5 hermanos fui el que más palizas recibió. ¿Por bueno? Pero a los 9 años enfermó de leucemia la vecinita de al lado de mi casa, pegado a mi casa, María Victoria. Y con 6 añitos dejó este mundo. El día que la estaban velando, yo estaba con paperas de este otro lado de la pared en mi cama. Mi pared, la pared de mi dormitorio daba al pasillo de la casa de la vecina y en el patio le estaban velando a María Victoria. Yo escuchaba el llanto de la gente y a su madre gritar. Y cuando quisieron cerrar el cajón, se tiró sobre el cajón y dijo: ¡No van a llevar a mi hija! ¡No se la van a llevar! Y yo estaba del otro lado así. Y dije: si se puede morir a los 6 años, se puede morir a los 9 también. Lo que no pudieron tantos mensajes de escuela bíblica, de las maestras que se preparaban y me hablaban de la ovejita perdida y tantas cosas, pudo la muerte de una niña que me golpeó el corazón. Y a los 9 años le pedí perdón a Dios por mis pecados. ¿Cómo está tu corazón? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. No ha venido Cristo al mundo para que celebremos Navidad, muy pintoresco, muy lindo el arbolito, las luces. No ese es el propósito. Tampoco para que nos compunjamos y digamos música sacra en Semana Santa. El Hijo de Dios murió. No alcanza. Cada uno de nuestros pecados es una ofensa a Dios. Nuestros pecados han ofendido a Dios. ¿Cómo se arregla una ofensa? ¿Cómo se arregla? Pidiendo perdón. ¿Qué vas a hacer esta noche? Por amor a tu alma. Te lo explico así. Por amor a tu alma. Aceptar a Cristo como Salvador trae vida eterna, trae perdón de Dios, trae el Espíritu Santo a vivir en la vida de uno. Entramos a la familia de Dios, tenemos expectativa de cielo, futuro de gloria, todo esto por ser hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se entra en la familia de Dios? Hay que hacer una oración. Oh, pastor, ¿tan fácil como una oración? Sí, yo la hice a los 9 años. El Evangelio es tan sencillo que hasta los niños lo entendemos. Kevin a los 5 años me dijo: papá, yo quiero recibir a Cristo. Le digo: ¿pero vos sos pecador? ¡Oh! Y así, yo le desobedezco a la señorita Teresita y dice:
Yo le gasto la plata a la mamá en el kiosco y después la mamá se entera y empezó a contar los pecados, 5 años. Yo digo, no se puede ser pecador a los 5 años. Digo, pero papito, si vos querés aceptar a Cristo, vas a tener que hacer una oración. Un 25 de agosto, el día de San Luis, él pidió a Dios que perdone sus pecados. Seguramente ha tenido que pedir perdón muchas veces después, como nosotros, ¿verdad? Querido amigo, amiga, con amor te lo decimos. No nos haces ningún favor con arreglar tus cuentas con Dios hoy. Es beneficio puro para tu vida, para tu alma y para tu destino. Una oración. ¿Qué oración tengo que hacer? Bueno, dijimos recién, si nuestros pecados son una ofensa a Dios, hay que pedir perdón. Entonces la oración es sencilla. Si no sos hija o hijo de Dios, todavía no podés decir Padre mío o Padre nuestro. La oración es sencilla, es decir, Dios mío, reconozco que soy pecador. Sé que mis pecados te han ofendido tu santidad. No merecías que yo viva como viví hasta acá. Estoy arrepentido. Te pido perdón. Dios mío, reconozco que soy pecador y tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Si no sentís que estás arrepentida de todo lo malo que hiciste, no tiene sentido orar. Nuestra oración de fe para creer en Cristo debe contener arrepentimiento. Sentir culpa por haber ofendido a Dios. Entonces le digo, Dios mío, reconozco que soy pecador, estoy arrepentido por todos mis pecados. Te pido perdón. Y esta noche acepto a Jesucristo como mi Salvador. El que murió en el Calvario, sí. El que resucitó, también. El que volverá, también. Pero el que te acompañará todos los días de tu vida, de aquí en adelante. Los hermanos están orando para que tu corazón se ablande y esta noche dejes de postergar, dejes de pensar, más adelante puedo hacer. Dejes de evaluar y si hago la oración, capaz que tengo que ser evangélico y no sé si mi familia lo va a permitir. Tienes que dejar todos los prejuicios de lado. Cristo no tuvo prejuicios para entregar su vida. Lo vas a hacer esta noche. Yo les voy a invitar a todos a inclinar la cabeza. Vamos a orar, hermanos. Los creyentes oramos por quienes no lo son, pero también oramos para pedir el perdón al Señor si alguno de estos llamados lo hemos estado desoyendo o hemos estado viviendo de otra manera. Querido, querida, si no tienes a Cristo, esta es tu gran oportunidad para aceptar a Cristo por la fe. Ora al Señor. Dile, Dios mío, reconozco todos mis pecados. Estoy arrepentido de todos ellos. Y sinceramente te pido perdón. Esta noche he comprendido lo que antes no entendía. Y por fe recibo a Cristo como mi Salvador. En el nombre de Cristo, amén. Seguimos orando todos. ¿Alguien ha orado así esta noche? Que levante su mano y la vuelva a bajar. Si alguien ha orado, todos los demás estamos orando. ¿Alguien ha orado así? Amado Padre, queremos dar gracias por llamarnos a la salvación. Queremos dar gracias porque Cristo estuvo dispuesto a hacer tu voluntad hasta las últimas consecuencias.
No lo merecíamos, no lo merecemos, ni lo mereceremos. Pero tener un Salvador como Jesucristo es un tesoro tan precioso. Saber que con Él estamos en el camino y que Él nos aguarda en el destino. Padre, que sea la experiencia feliz de alguien que esta noche pudiera estar acá, que a lo mejor ya escuchó otras veces el mensaje del Evangelio y rehusó tomar decisión. Señor, que puedas seguir golpeando la puerta de su corazón y en su mente pueda tomar la decisión de creer en Cristo, pedir perdón y arrepentido recibir al Salvador. Señor, bendice esta iglesia, bendice este vecindario, bendice esta ciudad. Señor, sigue hablándonos al corazón, que tu palabra siga resonando para entender el costo que estuvo dispuesto a pagar el Señor. Y Padre, queremos darte gracias por habernos enviado lo más precioso del cielo, tu Hijo unigénito. Padre, bendecimos tu nombre, te adoramos por extender el día de tu gracia un día más. Gracias, Padre, porque seguimos viendo tus brazos extendidos para levantar un pecador más y ponernos sobre la roca eterna. Padre, bendice a tu iglesia, bendice cada familia. Hacemos una oración y un pedido muy especial por nuestros familiares incrédulos. Señor, tenemos familiares que no te conocen, que están jugando con su destino eterno. Señor, ten misericordia de ellos. Háblales alguna vez más. Te lo pedimos, Padre, con acción de gracias y labios que alaban tu nombre por tu grandeza y tus maravillas. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.